impresión, alguna pregunta, algo que les haya motivado a ver estas fotografías. Entonces, tienen la palabra, compañeras y compañeros. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran realizar? Salud. Yo solamente, una aclaración iba a ser que estamos grabando la sesión y si alguien quiere hacer un comentario de forma anónima, por favor que avise y paramos la grabación. Siempre es importante que estén conscientes de que pueden, digamos, pedir que no se les grabe, ¿no? Eso es nada. Sí. Gracias. Y también el que quiere de su nombre y nos permita a nosotros transcribir el material, hacer fanzines con eso, sí, porque ahora ya no hay tiempo para el bla bla nomás. Ya. Por favor. Felicitarles primeramente por la exposición de las fotos, porque visualmente ha sido muy interesante y nos ha vuelto al pasado, ¿no? A ver ese movimiento de lucha que ocasionó y ver cómo la gente se... Con los sobrevivientes, ellos estuvieron en la velada literaria que organizamos para presentar el libro, con toda esta exposición de fotos, más los objetos, su máquina de escribir, el libro de actas, del cual ha hablado Marcelo en su libro, y bueno, estoy rifando el 21 ejemplar que tengo de Los Artesanos Libertarios, la ética del trabajo, que tiene como añadido la identidad cheje de un mestizo sobre un manifiesto de Luis Cusicanqui, sobre el cual también ha hablado Ivana Margarucci. Entonces yo celebro mucho esta confluencia y por eso hago ese corto publicitario para que compren rifas a 5 pesitos y esa plata va a ir al campo colectivo y a todo el proceso de intentar revivir esa historia y esa lucha. Mis trenzas me han enseñado a trenzarme doña Nieves Munguía, una florista que ya falleció, y su hija Sara es muy amiga mía, y cuando he cumplido 60 años ha aparecido con un gran ramo que decía 60, ¿no? Y unas amigas gringuitas me dicen, qué raro que te festejes. En Estados Unidos sería pecado festejar porque uno tiene que bajarse la edad. Y yo he dicho, pucha, qué loco es este mundo, ¿no? Entonces para mí el pasado es una cosa muy reivindificante y te agradezco el comentario. A ver qué otras cosas les han llamado la atención. No sé, yo personalmente quisiera incitarlos a partir de cómo está guardado el archivo. Esas fotos están guardadas en un baúl de cuero del archivo Tambo Colectivo. Y a mí me ha sorprendido porque la mayoría de esta movida anarca, especialmente del 47 que he podido aproximarme, estudiar, han sido desterrados al río Chilo, y es una gran cosa que se haya juntado este material. Por ejemplo, el libro de actas que comenta la Silvia es un milagro que exista. Es un cuaderno escrito a mano, no sé, de todas esas, casi de afiliados de la FARC, todos los cabezas y los dirigentes que eran casi 50 sin desterrados al Chilo. Muchos de ellos no han vuelto, han sido perseguidos por la policía. Creo que el 9 de mayo del 47 toman el local de la FOL con todo el cuerpo de carabineros que en ese tiempo se había creado en torno a un grupo de un paramilitar que había participado en el golpe de Villarroel en el 46. Y el hecho de ver, cuando yo encontré el libro de actas, la verdad, se me caían las lágrimas porque es un documento escrito a mano. ¿Cómo lo habrán ocultado? ¿Qué riesgos habrán corrido para preservar su memoria? ¿Y cómo 50 años nadie se ha acordado de ello? Comenzando por Guillermo Lora. Cuando Zulema y yo, jovencitas, empezamos a buscar datos, encontramos un solo dato que me sirvió como de punta de hilo para ir a ubicar, que era que había un dirigente que hablaba en Aymara en las concentraciones, en las meetings del 1 de mayo.
pero esto nos contó un obrero pirista, que era el tío de la amiga, de la hija de alguien de la universidad, que nos dijo, yo tengo un tío antes. Pero de ahí, pucha, hasta lograr el hilo de encontrar a doña Cata, a doña Peta, y el día que hicimos la primera reunión, después de 6 meses hemos prendido la grabadora, porque ellos decían, todo nos han robado, nos han saqueado. Y Guillermo Lora nos ha pedido todos los documentos para escribir la historia. Y resulta que Guillermo Lora lo único que ha hecho es difamarlos. Y cuando nos hemos acercado a preguntarle, nos ha dicho, no hay nada, no queda ni un sobreviviente, no hay ni un documento, así que están perdiendo su tiempo. Y con más ganas nosotros. Si dice Guillermo Lora, eso debe ser por algo, hemos dicho. Igual los catalanistas dicen lo mismo. Claro. Yo cuando me he acercado al archivo del TOA del 2004, 2005, los del TOA me decían, no existe tal cosa, nunca ha habido relación entre los anarquistas y los indios, la Silvia está mamando, así, algo así. Y después cuando he conocido el archivo y he visto los documentos escritos a mano. Marcelino Yanqui en una asamblea de la FOR. En una acta, el Marcelino Yanqui, un cacique que en los 20, en Jesús de Machaca, había levantado a todos los indios contra los patrones y todas estas cosas, fue realmente intenso. Incluso en los periódicos está manifestado eso. Claro, claro. Bueno, pero hay una cosa simpática que yo también reivindico en términos personales. El hecho de que yo tengo la grabación cuando yo me entero por primera vez que ese señor que hablaba en Aymara se llamaba Luis Cusicán. Plop, me quedo, porque yo sé que mi tío bisabuelo Manuel fue rechazado por la familia y porque era alcohólico y porque vendía alcoholes en Chayapata y tuvo hijos por todas. Y Cusicán, que es mi pariente, ya. Y efectivamente está clara la genealogía. Cuando ya entrevisté a su hijo y todo, y él me terminó de dar lo poco que quedaba, que son fotos que no están aquí todavía, que son las fotos cuando muestran a él con el sindicato de mecánicos, todos impecables, con su pelo, con un decoro de vestir, porque tienen que enfrentarse con una oligarquía racista y cabrona, ¿no? Y ellos eran personajes de una inteligencia, de una creatividad, escribían obras de teatro, poesías, canciones, tenían veladas literarias, hacían de la cultura un eje, y ahí iban pues los caciques a apoderarse, hablaban en Aymara, había un flujo campo-ciudad que se ha cortado por el, yo creo, esencialismo étnico de que tú no eres indio, no sé qué miércoles. Yo soy más india que el Evo, carajo. Hablo mejor el Aymara que el Evo. Ya, mentira. No me sostiene una conversación, ni al Mamoru no le sostiene una conversación. El Aymara es un idioma universal. ¿Ya? Y hablando de universalidad, quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos y a todas ustedes por prestarme su pasado, ¿no? No es fácil, o sea, así como nos han impuesto las fronteras y los estados, no es fácil para alguien que viene de afuera estudiar y apropiarse un poquito, un pedacito de la historia de otro país. Y en principio agradecerles por prestarme eso, agradecerles por ese trabajo que han hecho, que nos permiten a los jóvenes, atrevidos y atrevidas como nosotros y nosotras, seguir esa senda, ¿no? Yo hace casi 3 semanas que estoy acá, hace 3 semanas que estoy viviendo ese pasado, hace 3 semanas que estoy revisando los diarios, folletos, llorando arriba de los documentos, lo cual no está bien. Claro, porque se puede deteriorar. Salud, hermano, salud. Desde la archivística no se puede hacer eso, pero es imposible no emocionarse y nada, y no emocionarse con ese pasado y no emocionarse con este presente y con esa perspectiva de futuro, porque si hay una razón por la cual yo decidí estudiar historia,
si hay una razón por la cual decidí, digamos, estudiar esto, tiene que ver con que pienso que de todo esto, de esas fotos, de esas caras, de esas personas que fueron y que siguen siendo, digamos, uno puede hacer una herramienta para pensar el presente y para pensar el futuro. Qué lindo, Ivana, muchas gracias. Pero yo te digo una cosa, eran tan internacionalistas nuestros hermanos y nuestros ancestros anarquistas que hay cartas en el archivo de Luis Cusicanqui de anarquistas en Perú y en Arica, un Timini, que le escribía en Aymara, y no había fronteras. Y Funarakis, que fue un croto, terminó enamorándose de unas cholitas en La Paz. Bueno, esos son los chismes off the record que no hemos grabado, ¿ya? Y toda la parte que era como más íntima, porque los anarquistas no querían que grabemos porque decían que no había documentos. Y la increíble fuerza que tuvo nuestra inquietud de jóvenes que queríamos alguna salida a la dictadura, a la crisis, a todo el 83, lo que ha contado la Valeria Paz, ¿ya? Estábamos en plena dictadura. Y cuando ya empezamos a los hilos, pues el hecho de que hoy se pueda hacer eso es por el internacionalismo, por la generosidad mutua. Y apropiarte, ¿sabes qué sería, Ivana? Que te encuentres tu anarquista interior profunda, berraca, feminista, y le metas a la acción como corolario de tu inquietud académica, ¿no? Y eso es lo que también de alguna manera nos marca con la posibilidad de hacer un puente como ellos lo hicieron, entre la lectura, el cultivar el espíritu, porque estas veladas, ellos tenían una biblioteca increíble, leían a Rudolf Roque, Leían a Nietzsche, leían a Kropotkin. Doña Peta tenía 2 libros de cabecera, que era La conquista del pan y el libro de Doña Petrona de recetas. Y cuando yo quise regalarle de cumpleaños, ella me dijo, ay, yo dije una foto de alguien que recuerde, ay, era tan churro Durruti, dice, se ha hecho de regalar una foto de Buenaventura Durruti, albañil, ya. Entonces, todo un mundo de trabajo donde había una fuerza intelectual impresionante, ¿no? Y esa fuerza también se nutría pues de los libros que traían de Argentina. Era un contrabando de ideas impresionante porque tenían cuates en correo. Tenían militantes en correos, en imprentas, tipógrafos como el Liberforti. Entonces, mi tío bisabuelo Luis Cusicanqui cuentan que era un mecánico muy habiloso y los compas que estaban en las fábricas en la noche sacaban máquinas, qué sé yo, calderos, no sé qué máquinas, y en la noche la desarmaban, le hacían moldes de todo y la devolvían. Yo no sé qué berracos, y empezaron a producir en serie y aparecían un montón de fábricas con mucho más baratas, pues, ¿no? Difundiendo la ciencia, la técnica, con una generosidad increíble. Eso es lo que debemos aprender. La ruptura de ese individualismo posesivo y ser capaz de generar redes, como la que se ha creado a partir de Ivana, Marcelo, la movida, digamos, de abrir el tema anarquista a comunitarismo y autonomía, que son partes implícitas de lo que han visto en las fotos, porque los gremios eran comunidades. A propósito de este internacionalismo, vale la pena recordar a Liberforti, ¿no? Liberforti llega ya desde la militancia anarquista, llega desde la Argentina
esta ruta del tren fue importante de conexión no solo de gente, sino de ideas. Y desde ahí llegaron, ¿no? Es una fuente que llegaron las ideas anarcas al país también. Y Liber Forti es parte de esta historia de diálogos, ¿no? En Buenos Aires hay una biblioteca, la Biblioteca José Ingenieros, y Liber Forti iba cada tanto, aún siendo un viejito, y todos lo recuerdan ahí participando de las reuniones de comisión de la José Ingenieros que se hacen cada un año o dos, y él aún con 80 y pico de años participando de esas reuniones. Comento el recuerdo porque los compañeros ahí, los más jóvenes, también los más viejos, tienen un recuerdo de Liber, y acá, digamos, estoy escuchando los otros recuerdos de Liber, y eso es lo que en definitiva hacen al internacionalismo. Claro. Fue una cosa también muy mágica el hecho de que el grupo que logramos reunir de testimoniantes, digamos, las mujeres nunca pudieron conformar un grupo ni reunirnos como un grupo porque eran demasiado viejitas y enfermas, ¿ya? Y doña Cata ya no salía de su casa, y doña Peta no sé qué líos familiares, y eran más distanciadas. En cambio los varones sí se reunían, ¿no es cierto? Y ellos son los que traían esa cosa del nexo con Argentina y con Chile. Y yo he encontrado en Churumani un periódico, Una carta también de Churumani, ¿no? Y entonces tú ves que tenían toda una red, porque ustedes saben, hablar de Churumani es hablar de la hoja de coca y hablar del mercado de larga distancia a la Argentina. Y entonces, ¿tú crees que la gente solo trafica hojas de coca, qué sé yo, champú? No sé, trafica ideas también. Y hay un nexo, y el ferrocarril era muy importante, era muy importante. O sea, ahora estamos totalmente incomunicados gracias al internet. Claro. También La quiero comunicación era recordar increíble en esa época. sobre el tema de la relación chilena, por lo menos la experiencia cochabambina, históricamente, en los principios del siglo XX, hubo mucha gente del Valle de Cochabamba que iba a las salitreras chilenas. Entonces, de ahí también en la década del 20 llegan ideas anarcas, socialistas. Ahí debo mencionar la revista Arte y Trabajo de Cochabamba, que la dirigía Cesario Capriles en su primer momento, que es un compañero anarco más, él se autodefinía como individualista, pero la revista publicaba cosas de los sindicatos, de la movida obrera en ese entonces, y ahí sale varias noticias, por ejemplo, sobre una huelga del ferrocarril en el año 1922, donde fue impulsada por cumpas anarcos, y uno de ellos era italiano, que estaba trabajando ahí y que lo estaban expulsando del país. Entonces, estas conexiones también vale la pena destacar, ¿no? Y ahí la revista Arte y Trabajo es un enclave que no sé cuánto se habrían conectado con la movida paceña, es algo que yo por lo menos no lo he visualizado, pero es interesante este momento, digamos, de cuando Cesario Capriles y la revista Arte y Trabajo, ¿no? Que es otro hito en esta historia que estamos conversando. Claro, y también las traducciones que tenían de varios textos interesantes, y toda la intelectualidad se reunía en Arte y Trabajo, posturas bastante críticas, y también era bien interesante porque esta revista reunía desde anuncios comerciales de la época de Cochabamba, así de las tiendas de telas de más alta calidad, cuestiones de higiene. Era realmente una revista bien heterogénea, y también tenía mucho de arte erótico, mucho de arte surrealista de esa época. Realmente incluso el arte, la edición era bien trabajada para cada número, digamos. No, hay toda una cultura del grabado que tiene además dejos de una influencia también francesa, el Art Nouveau. O sea, el diseño gráfico tiene influjos, pero a la vez tiene un sello Tiahuanacoto, ¿no? Entonces hay una inventiva muy grande en términos estéticos en todo el proceso
que hacen estos obreros, porque el tema es que uno piensa que la cultura y el conocimiento cosmopolita está reducido a las clases medias y altas con formación, digamos, universitaria, pero no hay tal. Es increíble la avidez por la lectura y eso puede replicarse incluso con los caciques apoderados. O sea, tenían secretarios de lectura, de escritura, los propios anarcos fueron parte de profesores de las escuelas donde compartían literatura, pues no van a hablar de la mamá que come torta, ¿no? Porque uno piensa que si ellos practican el arte como un recurso de pensamiento y de organización y de lucha, ¿cómo no lo van a traducir en su labor escolar? ¿No? Entonces hay una pedagogía, una dramaturgia, una poética y además una gráfica, ¿no? Con todas las dificultades que eso implicaba. Puro clandestinaje en las imprentas, en las noches, entraban, hacían su diseño, imprimían y ya, no había fotocopiador. Nosotros hemos replicado un poco el rollo porque hay un libro que hemos escrito que es inhallable, que se llama Los constructores de la ciudad, está en mimeógrafo, ni siquiera es fotocopiable. Yo no tengo un ejemplar. Entonces, de algún modo nuestra precariedad también explica que tengamos muchos videos con entrevistas a estas mujeres y hombres, pero están en analógico, no están en digital, ¿no? Entonces hay casi dos generaciones, o sea, unas brechas generacionales con mi generación, con Yomi y Zulema y los compas, y por otro lado con los anarcos de esa época, con los del 47, claro. Yo he llegado a hablar con Liber. El Liber ha reconocido después de 30 años a dos compas que nosotros habíamos logrado juntar. O sea que él no nos veía 30 años, había perdido el rastro. Sí tenía vínculo con la PETA y con la familia Mendoza, sí. Pero habían otros, el carpintero Lisandro Rodas, el sastre José Clavijo, que no los veía añadas. Y es así también muy mágico porque yo tengo la primera grabación que permitieron ellos hacer. Cuando nos reunimos en casa de Juan de Dios Nieto, que está ahí en el número 1 de los presos, ¿ya? Y se pararon y empezaron, se sacaron el sombrero así y empezaron: hijos del pueblo te oprimen cadenas y la injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiero morir. Y se pusieron a llorar. Entonces esa fue la inauguración de ese pequeño proceso que duró, no tan pequeño, porque duró 4 años, y después del libro siguió durando, y a mí me asombra y me alegra que ha durado hasta ahora, porque la primera edición del libro que estoy rifando ha demorado 20 años en agotarse. La primera edición es de 1988 y la edición reciente es de 2015. ¿Ya? Entonces hay pues olvidos, memorias, olvidos, y ahora es muy pertinente esta memoria, políticamente, culturalmente. Entonces es hora también de que esta idea de que nos apropiamos de una historia es también un no apropiarse, sino hacerla renacer en ti. Esa es la forma. Yo quería contar algo sobre Liber Forte. Justamente hay una foto que estábamos revisando y que hemos hecho una suerte de siluetas enumerando a quienes eran, tratando de reconocer. Y es en la cárcel de San Pedro, en julio de 1947, cuando los toman presos a todos y después los destierran en Chilo. Y es bien interesante porque en ese momento hubo una persecución, represión judía contra el movimiento anarquista, pero Liber con su guitarra va a la cárcel.
los visita. Ahí está Marcelino Quispe-Yucra, Esteban Quispe-Yucra, dos hermanos, uno que había ido a la ciudad a causa de que lo habían botado de su hacienda porque era un pongo subversivo, y su hermano, un anarco que se vestía con un traje de general y un chulo, y hacía asustar a todos los de Caquiavir, los de Tacanoca, todos los de Carapata. Pero va a Belforte con la guitarra y se reúne también con Pastor Chavarría, Modesto Escobar, un personaje realmente que a mí especialmente me entusiasma, un tipo de bigotes que parece mexicano. Si lo van a ver ahí, está agarrando el poste en el segundo piso de lo que es el panóptico de San Pedro. Pero incluso también yo había escuchado por ahí que lo que contaba Silvia, ¿no? Las máquinas del periódico La Razón las desarmaban en la noche y hacían otras máquinas medio piratas, así todo. Y utilizando esas máquinas hacen el primer manifiesto de la FAT de diciembre de 1946, digamos, ¿no? Claro. Donde se podría decir que es el primer manifiesto de un anarquismo indio, digamos, ¿no? Aquí los anarquistas vamos a organizarnos junto a los pongos, los comunarios de estas haciendas, y vamos a fundar la Federación Agraria Departamental, digamos, ¿no? Un hito sin duda que creo que es el momento pletórico del anarquismo y también es la decadencia del anarquismo, porque luego ya, después de este momento, el 47, desaparece completamente todo lo que se llamó el anarquismo organizado, digamos, ¿no? Claro, viene la larga noche del nacionalismo revolucionario, larga noche que cada rato se vuelve a oscurecer la atmósfera, porque esa noche no está terminando todavía. Seguimos en un exacerbado nacionalismo, justamente por eso quizás Ivana dice, estoy en otro país. Estás en tu país, querida hermana. El anarquismo es una cosa universal, nos convoca a todas y a todos, porque la Pacha es un planeta y está jodida por el capital y por el Estado, por los Estados-naciones. Entonces, eso es lo que nos convoca aquí. Es una misma lucha que tenemos aquí, los samis en el Polo Norte, los Huencayek, es todo un mundo indio que se levanta y su única bandera posible ya no es el Estado. Yo siento eso, en términos futuristas, ya no puede ser el Estado. Ya está demostrado aquí en Bolivia lo que significa la toma del poder por un indio. Claro, el 47 es un momento de quiebre de